Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos bienvenidos a su sesión de matemáticas básicas. Espero que todos hayan visto pues, la primera sesión donde pues, nos explicamos cómo descargar la guía básica de matemáticas, revisar las unidades y descargar el material. Pues bien, el día de hoy pues simplemente pues vamos a hacer un pequeño recorrido, una pequeña conceptualización de lo que nosotros vamos a ver en matemáticas. Entonces, normalmente las matemáticas o la matemática básica está fundamentada en todo lo que nosotros vemos en el bachillerato. Entonces, para algunos pues es algo de recordar, para otros pues es simplemente pues una extensión de lo que nosotros podamos ver. Entonces nosotros en el bachillerato, pues nosotros duramos 6 años pues estudiando lo que es la matemática básica. Pero eso lo hacemos con el ánimo de que, de aprender que la matemática pues es una herramienta la cual nos permite solucionar problemas. Entonces, tenemos acá, entonces por ejemplo, podemos decirte que la matemática pues es una herramienta que nos permite solucionar problemas. Pero problemas siguiendo qué situación o cómo funciona esa herramienta. Entonces esa herramienta funciona desde la parte lógica, ¿sí? La parte lógica hasta el algoritmo como tal. Entonces, ¿qué será esa parte lógica? Entonces es como la forma de pensar, como la posibilidad de seguir una instrucción para poder solucionar un problema. Y el algoritmo, pues es como cuando nosotros hacemos una suma. O sea, nosotros ya sabemos cómo sumar números, ¿sí? Cómo sumar llevando unidades, cómo restar y cómo restar prestando unidades, cómo multiplicar por 1, 2, 3, 4 cifras. Y también dividir en 1, 2, 3 cifras, ¿cierto? Entonces, ese es el algoritmo, o sea, es como los pasos que nosotros utilizamos para solucionar una situación o un problema, o una operación, como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, como ven, esos pasos tienen una secuencia lógica. Entonces, nosotros no empezamos, ¿sí?, el ejercicio de una manera aleatoria, sino que ya observamos, ¿cierto? Tenemos una observación del problema. ¿Sí? Una observación del problema. ¿Sí? Entonces es como leerlo. Entonces podemos leerlo, mirarlo. Luego miramos los datos que nos presentan. Entonces, ¿qué datos tenemos? Y por último, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos realizar? Entonces ahí está. Entonces, como ven, las matemáticas pues tienen una función muy importante. Entonces nos permiten establecer, mirar, como cuáles son esos pasos que nosotros debemos de seguir para solucionar un problema. Entonces, esa matemática básica o esta matemática que nosotros vamos a ver arranca desde la teoría de conjuntos. Entonces vamos a recordar qué es eso de conjuntos, qué son los diagramas de Venn. ¿Sí? Entonces recuerdan por allá que existía el conjunto A y el conjunto B. ¿Cierto? Que había un conjunto A y que había un conjunto B. Y el conjunto A y el conjunto B podían establecerse ciertas relaciones. Entonces se podía establecer que A unión B o A intersección B. ¿Sí recuerdan eso?
¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que primero vamos a ver, eso es lo que deberían estar leyendo en este momento en la unidad 1. Luego de la teoría de conjuntos, vamos a ver qué números hay. Entonces existe el conjunto de los números. El conjunto de los números. Y ese conjunto de los números está compuesto por los números naturales, los n. Entonces están los números enteros, o sea, los z. Están los números racionales, o sea, los q. Están los números irracionales, o sea, los I mayúscula. Y todo esto, todos estos números, entonces, componen el conjunto de los números reales. ¿Por qué se les llama números reales? Entonces, normalmente escribimos que son números reales porque los podemos encontrar en cualquier situación, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hacer un problema o vamos a solucionar un problema, encontramos ya sea un natural, un entero, un racional, un irracional, ¿sí? Entonces, por eso se les llama el conjunto de los números reales, porque aparecen. ¿Sí? Aparecen cuando hacemos una medida, cuando hacemos una suma, cuando hacemos cualquier situación, entonces aparecen los números reales. Después de los números reales, pues nosotros tenemos ahí los números imaginarios. ¿Sí? Los I minúscula. Números imaginarios. Y los números reales y los números imaginarios constituyen el conjunto de los números complejos. ¿Ven cómo son las cosas? Todo esto lo podemos encontrar ahí en la plataforma. Todo eso lo vamos a encontrar en la plataforma. Bien, después de que vemos los números, pues estos números, ¿qué presentan? Entonces serían propiedades, ¿cierto? Propiedades. ¿Qué propiedades presentan? ¿O qué propiedades presenta cada tipo de número? O cada conjunto de números. Entonces, aquí vemos las propiedades, también vemos las operaciones, es las operaciones entre números, ¿sí? Entonces, ya sabemos que hay operaciones como la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿cierto? Entonces ahí está. ¿Cierto? Todo esto son las operaciones entre los números. Hay otras operaciones. Entonces está por acá la potenciación, la radicación y la logaritmación. Este es otro conjunto de operaciones. Podemos decir que son las operaciones avanzadas. Es decir, que si nosotros sabemos hacer las operaciones básicas, nos va a quedar más fácil llegar a las operaciones avanzadas. ¿Ven cómo va la cosa? Entonces, ¿sí ven? Tenemos un orden lógico también para aprender las cosas. Los conjuntos de números, o sea, los tipos de números, y luego las operaciones entre ellos. Operaciones básicas y operaciones avanzadas, por así decirlo. Luego de ver estas operaciones, entonces llegamos a lo que nosotros conocemos como el álgebra. Pues entonces el álgebra es la asociación de términos a variables. Entonces vamos a tener ahí una variable. Entonces
la variable más conocida para nosotros es la variable x. Y entonces, aquí ya utilizamos los números y utilizamos las variables. Y en el álgebra también hay operaciones. Entonces recuerden que ahí existen las expresiones algebraicas. Y con las expresiones algebraicas también podemos sumar, restar, multiplicar y dividir. Listo. Y por otro lado aparece la factorización. Listo. Entonces, si uno aprende a multiplicar y dividir, podemos factorizar. Entonces, todo esto es otro conjunto. Todo esto es otro conjunto que nos permite explorar las matemáticas básicas. Entonces, también podemos decir que las matemáticas básicas son los conceptos previos que debemos manejar para abordar los temas del cálculo diferencial e integral. ¿Sí? Entonces todo tiene un porqué de las cosas. Entonces ahí está la situación. Bien, esto es un paneo general de lo que nosotros podemos encontrar o lo que nosotros vamos a estudiar durante este curso. Entonces, como les digo, como les he comentado, siempre hay que leer mucho, hay que revisar, hay que mirar la plataforma, hay que revisar las fechas, hay que revisar los documentos. Entonces, como vuelvo y menciono, entonces hay que realizar la evaluación diagnóstica para saber cómo estamos en nuestros conceptos matemáticos, descargar la guía de aprendizaje e ir revisando la unidad 1. Entonces tenemos hasta el 27 de mayo para resolver el primer cuestionario y entregar la primera actividad, pero por favor no se dejen colgar. Entonces revisen, hagan, planeen cómo van a resolver esa actividad y pues con mucho gusto nos estamos viendo. Entonces recordarles, nuestras sesiones son los viernes de 7 a 8 de la noche y los sábados de 8 a 9. Entonces, pues muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar por acá con nosotros. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en la próxima tutoría. Que estén muy bien. Hasta luego.